debemos de tener. Gloria a Dios. Como le decía, el domingo hablábamos de ese compromiso y tomábamos como base el libro de Daniel, un hombre que se comprometió con Dios, un hombre que le fue fiel a Dios, aunque pasó por un momento de dificultad, pero en ese momento, amados, muchas veces Dios nos lleva en un proceso y a veces tenemos que pasar dificultades. Y lo vemos en Daniel. Daniel pasó, aunque era un hombre que estaba orando, se mantuvo firme, pero sabe que tuvo que pasar por el momento donde tuvo que depender de Dios. Donde el momento donde Dios tuvo que actuar y intervenir. Aunque llegó ese momento, pero en ese momento difícil, cuando uno se mantiene fiel con Dios, Dios va a llegar en el rescate. Esa es promesa de Dios. Porque Dios no abandonó a Daniel en el momento cuando más lo necesitaba, no lo abandonó. Aunque parecía que ya estaba abandonado, aunque él dijo, bueno, hasta aquí determinó, pero era un hombre de convicción y seguro en quien había creído. Amén. Y como dijeron los tres hebreos, los amigos de Daniel, nos rescate Dios del horno del fuego, o no nos salve, nos libre o no nos libre, no importa, no adoraremos. Estaban firmes, estaban convencidos, hombres de convicción. Amén, hombres seguros. Y eso es lo que Dios está buscando. Y ese era el tema del domingo pasado, que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres comprometidos con Dios. Amén. Amén. Y yo espero que este año los comprometamos con el Señor, a servirle al Señor, a serle fieles al Señor. Pero ahora tenemos el tema del compromiso con la familia. Qué importante, hermano, es la familia hoy en día. ¿Estará la familia en crisis hoy? Si nos hicieran la pregunta, ¿estará la familia en crisis? ¿Estará la familia, como dicen algunos, en extinción, que está a desaparecer? Hoy en día son tiempos difíciles. Pero cuando hablamos de lo secular, en el mundo literal, hablamos que la familia, probablemente parte de la familia, está totalmente en un caos. Pero cuando hablamos de la familia, de la iglesia, la cristiana, los hijos de Dios, ¿cómo estamos nosotros también? Amén. Esa sería la pregunta, porque ¿cómo está el hombre afuera, las familias afuera, cómo estarán? Pero ¿cómo estamos nosotros como familia? La familia es lo más importante en la mente de Dios. Es lo más importante. Y cuando hablamos de la familia, hablamos de un matrimonio. Porque para que haya familia tiene que haber un matrimonio. Amén. Tiene que haber un matrimonio. Y como dice aquí el texto que hemos leído, yo lo tomo como base para hablar de este tema. La familia es lo más importante en la mente de Dios. Dios, como gestor y autor del mismo, eso lo encontramos en Génesis 2, 18 al 22. Y yo quiero que lo leamos para que entendamos este proceso, amado. Génesis 2, 18 al 22. Muy importante este tema, de lo que la palabra del Señor quiere hablar. Y dice la Biblia, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Gloria a Dios. Vea cómo está ahí cómo Dios formó el matrimonio. Y sabemos que el matrimonio fue establecido por Dios. Amén.
No fue en la mente de Dios estaba el formar al hombre, y por eso, amados, quiero que usted, iglesia, tenga estos textos bíblicos y que lo podamos entender perfectamente para que podamos determinar qué es un matrimonio y qué es una familia y cuáles son las responsabilidades que tenemos dentro de él. Ahora bien, en la Biblia también encontramos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Amén, iglesia. Amén. Le voy a dar los textos bíblicos para que usted lo tenga. Ese es mi objetivo, de que entendamos esto. El matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer. Y lo vamos a quedar ahí en el libro de Génesis, en el 1:27. Ahí mismo en el libro de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces quedamos claros en eso, ¿verdad? Que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer, porque Dios creó a un hombre y a una mujer. Aleluya. Ahora bien, ¿qué me lleva a esto y qué quiero? ¿Por qué le estoy dando esta introducción de esta forma? Porque quiero que quede en la iglesia claro que hoy en día lo que el gobierno y los hombres de afuera están determinando entre el matrimonio del mismo sexo, eso es abominación a Dios y es antibíblico. Yo quiero que usted entienda eso. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, y la iglesia debe de entender perfectamente esto. ¿Por qué razón? Porque hoy en día, iglesia, estamos en unos tiempos difíciles, donde no se puede ni comentar ni hablar mal de lo que es el matrimonio y la familia, porque se ha distorsionado en el orden que Dios lo formó. Y Dios formó a un hombre y a una mujer, y de ahí se unen y serán una sola carne, y de ahí dependen las familias. Amén, de ahí depende la familia. Esto me da a entender a mí, quiero que usted entienda que esto lo da a entender a la iglesia, que el matrimonio del mismo personas del mismo sexo queda excluido de la Biblia. Amén. Yo quiero que usted lo entienda. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Levíticos capítulo 18 y 22. Para que tengamos esos textos. Aleluya. Levíticos 18, 22. En Samuel. Aleluya. Levítico 18, 22. Vean lo que dice. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo esa parte? Entonces quiere decir que en la Biblia es prohibido, y esto lo saben todos, y lo saben los gobiernos, lo saben los abogados, lo saben todos, pero no le están poniendo cuidado. Y poco a poco eso se está llenando. Más este país, que ya hay como 14 o 15 estados donde están aprobando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Gloria a Dios. Y todo esto es abominación a Jehová. Y aquí dice claramente, no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación a Jehová. Entonces, como iglesia debemos de entender esto bien, porque vienen tiempos difíciles para las iglesias, para los concilios. Y nosotros debemos de entender, y digo yo, pues yo soy responsable de hacerle saber a usted esto, y que sepa la Biblia, que sepa los textos bíblicos donde los encontramos para poder defendernos. Amén. Porque dice la Biblia, el apóstol Pablo dijo que también estuviéramos listos para presentar defensa en cualquier circunstancia que tengamos que presentar. No para discutir de temas que no tienen importancia, discutir algunas cosas que muchas personas andan discutiendo, cosas que no tienen relevancia, ni tienen bendición para nosotros, y andan en discusión y en discusión. No, hermano, hay cosas importantes que nosotros debemos de tenerlas en nuestra mente y en nuestro conocimiento para poder defendernos de las cosas que el diablo está planeando en contra de la iglesia.
Alabado Dios. Entonces, esto nos da a entender que el matrimonio de homosexual y lesbianismo ese queda excluido de la palabra de Dios. Y vamos a irnos a Romanos capítulo 1 y el verso 26. Todavía la vida llena de cosas. Cada vez que abro tengo que mover un papelito de ahí. Aleluya. Romanos 1, 26. Y tenga esos textos bíblicos ahí, amados. Agarro desde el 26, pero el texto clave es el 27. Y dice la palabra del Señor, el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, el 27, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Gloria sea el nombre del Señor. Mire qué tremendo, amado. En Levíticos encontrábamos que es abominación a Dios. Es abominación. Y ahora aquí dice, cometiendo hechos vergonzosos. Bueno, eso es vergonzoso hoy en día en la comunidad. Y lastimosamente nosotros vivimos en esta comunidad, vivimos en medio de todas estas personas, pero nosotros podemos mantenerlos fieles, ¿no es cierto? ¿Ya que podemos mantenernos fieles? En tiempo de Lot, eso era lo que, ¿por qué Dios tuvo que destruir a Sodoma y a Gomorra? Porque eso era lo que estaba pasando. Exactamente eso era lo que estaba pasando. Que cuando aún, óigase bien, que aún cuando llegaron los ángeles a decirle a Lot que era tiempo de salir de ahí, de Sodoma y Gomorra, aquellos hombres eran tan perversos que llegaron y le tocaron la puerta a Lot y le dijeron, saca a las personas, a los hombres que han llegado ahí, sácalos, los queremos conocer, porque había una perversidad tremenda. ¿Y qué tuvieron que hacer los ángeles? Decirle, porque Lot les dijo, ¿saben qué? Aquí tengo mis 2 hijas, se las voy a dar, pero a estos varones no les hagan daño, a estos déjenlos aquí. Y como eran tan perversos que dijeron, no queremos a tus hijas, queremos a los que han llegado ahí. Era una perversidad tremenda, hermano. ¿Y qué tuvieron que hacer los ángeles que habían llegado, los varones que eran ángeles de Dios, que habían llegado ahí? Tuvieron que meter a Lot y poner ceguera en los ojos de aquellas personas. Les cegaron los ojos y empezaron ellos y dijeron, Lot, es tiempo de salir, avanza. Bendito sea el nombre de Dios, porque la destrucción viene para Sodoma y Gomorra. Amado iglesia del Señor, en los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y la iglesia tiene que levantarse, tiene que ponerse en el lugar que le corresponde. Debe de tomar, amada iglesia del Señor, estudiar la palabra de Dios para no dejarse mover por las cosas que están pasando en este mundo. Porque el diablo es astuto, el diablo no va a meter las cosas de una vez porque las vamos a rechazar así rápidamente. Como usan la consejería los psicólogos no dan cuando van directamente a ellos. Usan estrategia para poder llegar a aconsejar a una persona que esté pasando por alguna dificultad. No van directamente al consejo, a veces tienen que dar la vuelta. Así lo mismo es Satanás. Satanás es astuto, no va a meter las cosas de una vez porque sabe que las vamos a rechazar, pero poco a poco las está metiendo y poco a poco también la iglesia las está aceptando. Poco a poco el diablo se está introduciendo y como vivimos en una sociedad podrida, en una sociedad que no conoce a Dios, que ha vivido deliberadamente, pero la iglesia está llamada a vivir en santidad y apartarse de las cosas de este mundo y a ser íntegros delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos esa palabra. El matrimonio también es una esposa. No puede tener 2. No como las religiones, algunas religiones que en el mundo, ¿verdad? Que hay personas que pueden tener 2, 3, 4, 5, 7. Usted sabe esas religiones que lo practican, pero el matrimonio es entre una mujer y un hombre, y no son 2 ni son 3. Eso debe de saberlo usted. No son 2 ni 3, es una.
Y esa que escogió, esa es la esposa. Amén. Esa es la esposa que debe de cuidar, y es el esposo que debe de cuidar. Bendito sea el nombre de Dios. Hay algunas religiones que practican, creo son dos, no las voy a mencionar, pero practican, que se le llama el polígamos, que practican más de una a dos mujeres. Y nosotros, en el sentido que lo dicen los que estudian, lo llaman como es monógamo, que es una mujer. Gloria a Dios. También, amados, quiero traerle a qué es la palabra del Señor, cómo la palabra nos insta, ¿verdad?, a nosotros como creyentes para mantenernos firmes en nuestro matrimonio, y cuáles son nuestras responsabilidades. ¿Por qué debemos casarnos? Esa sería una pregunta. Y la palabra del Señor dice, la Biblia nos enseña, porque es un mandato divino de Dios. Porque el hombre y la mujer fueron criados y capacitados para vivir en el matrimonio. Así hizo Dios a Adán y a Eva. Fueron capacitados para vivir en el matrimonio. Porque la iglesia se compone de hogares, de familias. La iglesia se compone de familias. Y cuando en una familia no hay paz, no hay integridad, no hay comunicación, pues entonces va a ser una iglesia que no va a ser bien vista. Pero cuando la familia vive en paz, y en las familias saben vivir, es una iglesia bendecida. Eso téngalo por seguro que así es. Bendito sea el nombre del Señor. Porque toda relación sexual fuera del matrimonio es pecaminosa. Esto es para los jóvenes y para aquellas personas también que a veces piensan que uno puede tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y como otras personas piensan que puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y eso no es así. Eso lo podemos ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el verso 4. Gloria a Dios. Y yo quiero leerlo hoy porque yo quiero que usted entienda bien esto. Bendito sea el nombre del Señor. Vea lo que dice. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea el matrimonio. O sea, que hay personas que piensan que porque, bueno, yo me voy a casar, esta es la persona con la que yo me voy a casar. Entonces, como esa es la que piensa que la que se va a casar, que ya puede tener relaciones. Estoy hablando, esto es para la iglesia. Amén. Esto es para la iglesia, para los hijos de Dios. Porque a veces podemos decir, esto es muy exagerado lo que el pastor dice, pero así es. Así es. No se puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y habemos muchos que estamos mal enseñados. En cierta ocasión había un conflicto con un hermano, porque él era predicador, a veces predicaba de vez en cuando, no como pastor, pero sí predicaba. Y él decía, yo me voy a casar, yo tengo una novia y es con la que me voy a casar. Y él decía, pues yo ya puedo tener relaciones sexuales con ella porque es con la que me voy a casar. Pero la Biblia no nos enseña así. Y si alguno estaba pensando de esa forma, la Biblia no nos enseña así. No puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ni fuera del matrimonio. Es solo en el matrimonio, y esto es lo que el Señor nos indica. O sea que cuando nos vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos pone en el lugar correcto. Y muchas veces nosotros no estamos en el lugar correcto porque estamos en lo que dice el hombre, en lo que dice la gente, en lo que dice la sociedad, pero nunca vamos a la palabra de Dios. Y cuando vamos a la palabra de Dios es cuando chocamos. Y vamos a la palabra y chocamos y empezamos a darnos cuenta que uno está mal. Pero qué bueno que te des cuenta antes de que el Señor venga. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces no se puede tener, amados, relaciones antes del matrimonio. Gloria sea el nombre del Señor. Y quiero traerle cuál es la responsabilidad del hombre. Y en este caso a nosotros los caballeros. Yo quiero que este mensaje usted va a ser pausante. Amén. No va a ser así fuerte. El papel del hombre está claramente marcado por la palabra del Señor. En el libro de 1 Corintios capítulo 11 y el verso 3 nos habla. Yo se lo voy a leer. Aleluya, gloria a Dios. Lo que es el hombre. 1 Corintios capítulo 11 y el verso 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,
y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Ese es el orden de Dios. En un hogar donde, óigase bien esto, y esto va a sonar un poco pesado, pero en un hogar donde la mujer manda, óigase bien, en un hogar donde la mujer manda, no es la voluntad de Dios. No está en la voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. En el mundo se piensa esto que es difícil, pero en el hogar, óigase bien esto, en el hogar donde una mujer es el que lleva el control, ese hogar está a punto a destruirse. Y aunque usted no lo cree, y aunque se suene pesado, y aunque diga usted, el pastor hoy está muy exagerado y fuera, no, en el orden de Dios no es así, porque dice que el hombre, Dios es cabeza. Amén. ¿Cómo dice aquí? Vamos a leerlo. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Entonces está Dios, está Cristo, está el hombre y está la mujer. Ese es en el orden de Dios, no en el orden de que nosotros nos imaginamos, sino en el orden de Dios. Y yo le voy a traer algo. Mire, en el tiempo de los reyes había un hombre que se llamaba Acat, y este hombre estaba muy pasivo. Un hombre que no tenía control, no tenía autoridad en casa, y era el rey. Era el rey, pero no tenía autoridad, ni los hijos, ni la esposa, no se sujetaba. Era un hombre totalmente que quien dependía y tenía todo el control era la mujer. Y usted ya sabe quién es esa historia, es Jezabel. Amén. Y en cierta ocasión, este hombre llegó a un lugar donde un hombre que se llamaba Nabot lo visitó y le dijo: mira, Nabot, a mí me gusta las tierras que tú tienes, me gusta tu finca, me gusta tu herencia, lo que tú tienes. ¿Por qué no me la vendes? Está cerca de mi casa, está cerca donde yo vivo, ¿por qué no me la vendes a mí? Y Nabot le dijo: no la vendo. Y dijo: mira, pues te voy a dar otra mejor, pero lo que quiero es que me la vendan. Y dijo él: no la vendo, no está en venta, no te la puedo vender. Entonces este hombre se entristeció porque no pudo comprar la herencia que él deseaba. Y entonces llegó para su casa y llegó triste. Y cuando llegó a la casa triste, la esposa lo recibió y le empezó a preguntar: oye, ¿por qué vienes triste, atribulado? Hay hombres que no tienen nada, no tienes autoridad. Dijo: que fíjate que fui con el Nabot y le dije que quiero esta cosa, el terreno de él y la finca. Y este Nabot me dijo que no me la vende, y por eso estoy, porque no había ni comido. Nada, estaba triste, acongojado. Y aquella mujer agarró y dijo: no te preocupes, que eso yo lo tengo. No te preocupes, porque esa tú la vas a tener, esa va a ser tuya. Pase lo que pase, pero esa va a ser tuya. Y él ni le preguntó ni le importó cómo vas a hacer. Simplemente: ok, está bien, hay que te quede. Y hay muchas personas hoy en día. Así hay muchas personas hoy en día. Yo tengo que pedirle permiso a mi esposa para ir al culto de los caballeros. Imagínese eso, hermano. Yo tengo que pedirle permiso a mi esposa para ir al trimestral. Si mi esposa me da permiso, yo voy. Y si no, no voy. David iba a hacer la risa. Imagínese qué tremendo, hermano. Imagínese que, vea que está raro eso. ¿Y a quién puso el Señor como cabeza, con autoridad, como sacerdote? ¿No fue al hombre? En el plan de Dios así es. En el plan divino de Dios así es. Y hay personas que no tienen autoridad, caballero. Usted tiene que tener la autoridad. Usted es responsable de la casa, de la familia y de los hijos. ¿Qué ejemplo le está dando usted a los hijos? ¿Qué ejemplo puede darle a los hijos un caballero que la mujer lo mande y lo haga para allá y para acá? Ese no es en el plan de Dios. En el plan del mundo, del hombre, del ser humano, puede ser así. Pero en el plan de Dios, Dios te puso como cabeza, como hombre de autoridad de la casa, que tienes que dirigir el hogar y a tus hijos. Amén. Yo no sé si usted está de acuerdo, pero a este hombre eso es lo que le pasó. Le dijo: no te preocupes, yo tengo eso. No le importó cómo lo iba a obtener. Y como usted sabe esa historia, ¿qué hizo esta mujer? Buscó unas personas, les pagó para que mintieran en contra de Nabot, y hizo unas cartas y se las mandó al rey y le dijo: mira, Nabot ha hablado, ¿cómo es la palabra que usó esta mujer? Ha maldecido. ¿Cómo es la palabra que usó? ¿Alguien se la sabe? Se me fue. Blasfemado.
ha blasfemado. Entonces le dijeron, bueno, está bien, vamos a llevarlo a juicio. Y cuando lo llevaron a juicio, había unos testigos falsos que ella les había pagado para que atestiguaran en contra, que ellos lo habían oído. Oigan, eso es tremendo, hermano. No vaya a caer en un error de eso usted. Nunca, ni quiera Dios que vaya a ir a atestiguar algo que uno no ha visto, que uno no sabe. Y le creyeron. Y entonces Nabot murió apedreado. Lo mataron. Y aquella mujer dijo, bueno, nos salimos. Y llegó a la casa y le dijo, vente para acá, mira, ya está arreglado todo. Aquí están las escrituras de tu terreno, no te preocupes, aquí está todo. Y aquel dice, ay, esposa, es que tener una esposa como tú. Pero eso iba al fracaso. Eso iba al fracaso. Y le dijo el Señor, y le mandó al profeta y le dijo, dile a Acab que esa mujer perversa de Jezabel la van a tirar del muro y va a quedar ahí destruida. Y no fue cierto que esta mujer cayó de una ventana de un piso y cayó ahí hay una profecía, y cayó al piso, y dice que todas sus extrañas cayeron ahí y llegaron los perros, lambieron la sangre. Esa es una historia tremenda, hermano. ¿Por qué? Porque cuando una persona, un hogar, es la esposa la que lleva el control de todo, no está en la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de tratar de estar en la voluntad de Dios. Es más, no tratar, estar en la voluntad de Dios. Aleluya. Estar en la voluntad de Dios. Que el hombre es la cabeza. Entonces dice que todas estas cosas suceden. Entonces el hombre es la cabeza. Bendito sea el nombre de Dios, de la creación. El hombre es la corona de la creación según Génesis 1:26. El hombre es el administrador de la creación según Génesis 1:28. ¿Y sabe la Biblia cómo lo hizo? Dice, lo hizo un poco menor que los ángeles. Eso lo encontramos en Hebreos 2:7. O sea que está en la creación. Dios hizo a los arcángeles, Dios hizo a los serafines, Dios hizo a los querubines, a los ángeles, después hizo al hombre y después hizo a la mujer. Entonces no hizo primero a la mujer y después al hombre. Fue el hombre primero y después la mujer. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces el compromiso que nosotros debemos de tener con nuestra esposa como hombres, como caballeros, como jefes de hogar, tenemos un compromiso con nuestra esposa. Muchos de nosotros hicimos si nos recordamos, todos los que estamos casados, no es cierto que hicimos un compromiso bien en una corte o en un altar frente de un pastor o en frente de un juez. Y hicimos un compromiso, levantamos nuestra mano derecha y una palabra que salió hasta que la muerte nos separe. ¿No es cierto? Y también se nos decía, tienes que ser fiel en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud. ¿Cuántos se recuerdan eso? En la enfermedad y en la salud. Ahora oiga, joven, esto es bien importante. Cuando usted vaya a buscar su novia o su esposa, acuérdese, véala de pies a cabeza y diga, esta es la que voy a tener hasta que la muerte nos separe. ¿Ven? Tiene que saber, tiene que estar bien, tiene que saber eso. Esta es la que voy a tener hasta que la muerte nos separe. Esta es la que voy a amar porque a veces vea que uno conoció a nuestras esposas, los que estamos casados ya tienen algunos añitos, pronto la esposa cambia, ya cuando tienen los hijos, las mujeres cambian. ¿Verdad? Hay una que se mantiene, les gusta mantenerse, pero hay otras que cambian físicamente, todos vamos cambiando. Y nosotros no es lo mismo cuando teníamos 18 a los cuando ya vamos por los 30, los 40. ¿Verdad? Una gran diferencia. Pero hicimos un compromiso con nuestra esposa. Y ese compromiso, muchos de hoy en día se están olvidando del compromiso que hicieron con su esposa. Y mire, amado, nosotros, como yo le digo, hicimos enfrente de algún líder religioso o de algún sacerdote o de un juez ese compromiso, y lo hizo levantando su mano derecha. ¿Y qué hizo también ahí? Le dijo de amarla, de respetarla y que fuera la mujer estimada. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos cumpliendo eso? Como caballeros y como jefes de hogar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos amando a nuestra esposa? ¿Debemos amar a nuestra esposa?
Como caballeros debemos amar en el matrimonio. ¿Cuál es mi responsabilidad? Es amar a mi esposa. Una responsabilidad, amarla. Si vamos a Efesios 5:25. Efesios 5:25. Miren lo que dice ahí. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar. Mire, amado, o nosotros, caballeros, tenemos un compromiso con nuestra esposa de amarla. Así como la conocimos hace 20, hace 30, hace 15, hace un año, hace 8, no importa los años que hayan sido. O cómo esté tu pareja hoy, cómo esté tu esposa hoy, o cómo esté tu esposo. Pero tú te comprometiste a amarla, ¿no es cierto? ¿Y qué está pasando hoy? ¿Por qué hay tantos matrimonios a punto de destruirse, a punto de divorciarse? Porque ese compromiso que hicieron un día, hoy se les está olvidando. Porque hoy están viendo a la persona, a la mujer, en este caso hablando del hombre, hoy muchos están viendo a la mujer, ya la ven más feíta, ya la ven más gordita, que ya no está como yo la conocí. ¿Y cómo? Si ya pasaron varios años, ya no puede estar lo mismo. Entonces el compromiso, como que uno se va alejando del compromiso que uno hizo. Y esto es para nosotros los caballeros. Nosotros hicimos un compromiso con nuestra esposa de amarla. No importara la circunstancia. Estuviera enferma, hay que amarla. Estuviera sana, hay que amarla. Hay pobreza, hay que amarla. Hay abundancia, hay que amarla. No importa, hay que amarla porque hicimos ese compromiso delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué tenemos que hacer también? Respetarla. Eso lo encontramos en Primera de Pedro 3:7. Yo se lo voy a leer, si lo encuentro antes que usted. Vean lo que dice ahí. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como acogederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tenemos que vivir con ella sabiamente. Tenemos que respetarla. Mire, amado, hoy en día eso es lo más difícil. Y en muchos hogares se está viendo eso, que no respetan a la esposa. Los caballeros no estamos respetando muchas veces. Y yo voy a hablar así, me incluyo. A veces pensamos que el respeto solo debe de ser enfrente de la gente. El respeto debe de ser en todo lugar. Esté la esposa presente o no esté la esposa presente, el caballero debe de respetarla. Porque muchas veces cuando hablamos diferente, cuando estamos presentes con la esposa, si la esposa está ahí, hablamos distinto. Cuando la esposa no está, todo cambia. ¿Y eso por qué? ¿Por qué debemos de cambiar? ¿Por qué cuando está la esposa aparentamos una cara y somos ahí bien tranquilos, ahí estamos como medio serios, como medio tímidos? Pero cuando no está la esposa, todo cambia, se ríe, habla con todos. Yo me he quedado viendo y digo, espérate, aquí hay algo. ¿Por qué al frente de la esposa una cosa y cuando la esposa no está, somos otra cosa? Yo creo que el respeto debe de ser en todo momento, en todo lugar. Respetar a nuestra esposa, aunque ella no esté presente. Y si ella está presente, uno debe de determinar lo mismo, esté la esposa presente o no esté, usted debe ser lo mismo, caballero. No solo cuando la esposa esté presente que uno dice, esto no lo puedo hacer porque no está ella. No, tiene que haber un respeto, respetarla. Y esto también entra en eso de estar mirando a la otra persona. Eso es una falta de respeto. Hoy los caballeros muchas veces están con su esposa y ya no sienten aquel amor, ya no sienten aquel aprecio y están viendo con los ojos a otra persona. Bien a la del trabajo, bien a la de la oficina y aún hasta dentro de la iglesia sucede. No podemos decir que no, porque es cierto, pasa. Que probablemente esté viendo a la del otro, al vecino, a la que está a la par. Y qué tremendo es eso, ¿no? Qué penoso. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado.
Mano, usted lo sabe, no podemos tapar el sol con un dedo. Estas cosas sucedan. Pero por eso yo le traigo esta palabra para que usted sepa y entienda y conozca este procedimiento, que nosotros somos hijos de Dios y que somos diferentes al mundo. Amén, que somos diferentes al mundo. Suceden estas cosas. El hombre debe de respetar a la esposa en todo lugar. No debe de estarle haciendo ojitos a la otra. No le haga ojitos. No le esté haciendo ojitos a la del vecino. No esté mirándole la espalda a la otra. Mírela a la esposa suya, ámela, respétela, abrácela. Llega el momento y recuerde ese momento cuando hubo un compromiso con ella. Pero muchas veces los caballeros están viendo a la otra. Eso no es de la iglesia del Señor. Eso no es parte de los hijos de Dios. Eso es de los hijos del mundo, pero no de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces debe de haber un respeto hacia la pareja, hacia la esposa. Caballero, un respeto hacia tu esposa. Debe de amarla y debe de respetarla. La esposa debe de ser estimada y valorada. Estimada y valorada. Muchas veces, qué tremendo es cuando el hombre empieza a hablar de la mujer. David nos dio una enseñanza acerca de eso el otro día. Qué tremendo es cuando hay hombres que andan hablando de su esposa. Y usted dirá, pastor, eso no pasa. Sí pasa. Que andan hablando, oye, mi esposo es esto, mi esposo hace lo otro, mi esposo es aquí. ¿Cómo? ¿Por qué usted puede hablar de su esposa? No, las cosas se arreglan en casa. Que hay dificultades, claro que hay dificultades. ¿Quién no tiene dificultades en el hogar? ¿Quién no tiene problemas, cosas en el hogar que pasan? Pero eso se arregla en casa como gente sabia, como hijos de Dios. Porque tenemos un adversario que está con ganas de destruirnos y mirarlos derrotados. Pero hay cosas que se arreglan en casa. Amén. Hay cosas que se deben de arreglar en casa. Pero el hombre debe de estimarla y valorarla por lo que es. Y la mujer tiene que darse también ese lugar. Amén. Tiene que darse. Entonces debe de haber, amados, esa estimación y valor a la mujer. Porque hoy la mujer se ha desestimado demasiado. Se va. Pero en la iglesia del Señor, los hombres, los caballeros de la iglesia somos diferentes al mundo. No somos lo mismo. Entonces debe de haber esa valorización de lo que es la mujer. Eso lo encontramos en el libro de Proverbios, en el 31:28. Proverbios 31:28. Usted puede leerlo ahí. A ver si no. Y dice, se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada, y su marido también la alaba. Cuando la mujer se valoriza, y cuando la mujer, el hombre la valoriza, eso se la pasa a los hijos. Y los hijos se dan cuenta cuál es el valor que el esposo le da a su esposa. Y entonces como los hijos lo ven, eso lo transmite. Y los mismos hijos también se dan cuenta, y ese es el ejemplo que van a seguir los hijos. Y entonces los hijos también le llaman bienaventurada. ¿Por qué razón? Porque el esposo la valoriza. Porque el esposo le da el lugar que se merece a la esposa. Pero cuando no le damos el lugar que se merece, quítate de ahí. La tratamos como cualquier cosa. Quítate de ahí, hazte para allá. A veces la esposa, no es cierto que a veces la esposa llega y quiere conversar con alguien. ¿Y cuántas veces no llega la esposa a tocarle el pelo? ¿Verdad que sí? Estamos hablando aquí casi solo adultos, todos lo sabemos. Llega la esposa y empieza a tocarle el pelo y que le toca por la espalda. Pero si uno está con el control de la televisión viendo algo, dice, hazte para allá. No es el momento, todavía no. ¿No es cierto? Y no, es que mire, ahí está la esposa. Y el caballero, por estar con el dichoso control de la televisión, más si está viendo un programa especial, en ese momento no puede haber perturbación de nadie. Imagínense, valoriza más el programa que está viendo que lo que la esposa le puede estar haciendo. Estas cosas, amados, son importantes. Debe de estimarla, debe de valorarla, pero a veces no le damos el valor que la persona merece. Y nosotros como caballeros debemos de valorizar a nuestra esposa, ponerla en el lugar que se corresponde. No menospreciarla, no hablar de ella, no pegarle con el puntapié, andarla como en el mundo muchas personas actúan de esa forma, que la menosprecian. En tiempos, hace muchos años atrás, hoy gracias a Dios que
Cuando se habla del liberalismo femenino, pues ya ahí entramos en otro tema profundo, pero muchos años atrás, muchas personas, muchas esposas agredidas por los esposos, maltratadas, maltrato físico y maltrato verbal. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios yo no vengo de un hogar de esa magnitud, pero hemos oído testimonios y aún he visto donde las esposas han sido maltratadas, donde han sido golpeadas. Y qué tremendo, ¿verdad? Que un hombre, llamándose hombre caballero, maltrate a la esposa y le dé golpes. Si la Biblia dice que es el vaso más frágil, ¿no es cierto? Es como vaso más frágil. Pero qué tremendo eso. Pero gracias a Dios que aquí en nosotros no existe eso. Amén. Gloria a Dios. Y ni va a existir, pero lo estamos preveniendo. Aleluya. Gloria a Dios. Debe de compartir la autoridad en algunas cosas. El hombre, como hablamos, es la autoridad máxima del hogar, pero debe de compartir con la mujer algunas cosas. Y eso lo encontramos en Proverbios 23, 22. Vamos a ver qué dice ahí. Proverbios 23, 22. Oye a tu madre, oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La autoridad que la madre puso en casa no se debe de menospreciar. ¿Sí me explico? El hombre es la autoridad máxima, pero debe de compartir alguna autoridad, debe de ser compartible dentro del hogar, en la crianza de los hijos, en muchas áreas, que si me detengo vamos a demorar mucho tiempo en esa área. Pero es muy importante. Debe de ayudarla, a la mujer se le debe dar la ayuda y confortarla en algunas circunstancias. ¿Dónde encontramos esa parte? En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y el verso 8, que eso lo estuvimos viendo el viernes pasado, gloria a Dios, donde habla de Ana, aquella mujer que no tenía hijos, pero cómo le llegaba el esposo. ¿No te soy yo mejor? ¿Se acuerdan? ¿No te soy yo mejor que los hijos? Hay que llegar un momento y darle ese valor que la mujer necesita y confortar a la mujer en momentos difíciles. Hay veces que la mujer necesita que el esposo se acerque y le sobe la cabeza, le sobe la espalda, hable con ella, converse. Hay momentos que la mujer pasa por momentos de soledad. ¿Y a quién espera que llegue a darle consuelo? ¿No es el esposo? ¿De quién más puede esperar la esposa? Debe que ser del esposo, que debe de llegar y darle, a conversar con ella. ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué te está pasando? A veces hay personas, como decía David al principio, que hay cosas que han pasado en el pasado y que todavía no han sanado. Y de pronto le vienen esos pensamientos a la mujer y empieza la mujer a tener sentimientos encontrados y empieza a llorar. Y el esposo pasa por ahí y como si no vio nada. No le interesó, y la esposa muchas veces está llorando, está necesitando una palabra de consuelo del esposo y no llega. Sino que pasa como si no le importó, y la mujer está necesitando una palabra de aliento, que él se acerque y le diga: ¿qué te pasa? ¿Qué te puedo ayudar? Salgamos a algún lugar para que te desahogues. Pero no, muchas veces llegamos y una vez a la televisión a sentarnos, a acostarnos y no hay nada. No hay ninguna palabra de consuelo. Este hombre sabía y vio a Ana que estaba atribulada en ese momento. Y se acercó y fue a ella y le estaba dando palabra de aliento. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a darle palabra de aliento a nuestra esposa? ¿Cuántas veces? Caballeros, no me conteste. No vaya a contestar usted ahora. Solo es meditación. ¿Cuántas veces hemos ido a darle palabra de aliento en un momento difícil? Sino que al contrario, nos hacemos los loquitos y nos vamos para otro lado. O nos vamos con el amigo. O nos vamos con el vecino y allá estamos bla, bla, bla con el vecino y la esposa sufriendo por allá, esperando palabra de aliento, esperando palabra de consuelo. Y después cuando se va con el otro, dice: ¿por qué? Vienen los lloros, viene ahí
el lamento, pero nunca le diste consuelo. Porque la mujer cuando se siente desconsolada, cuando no siente ese apoyo, cuando no se siente, y más si hay alguien por allá, acuérdate que siempre hay alguien que está velando. Acuérdate que siempre hay alguien que está velando. Y no importa si sea joven o sea vieja, ya mayor de edad, perdón por esa palabra, ya mayor de edad, no importa. Pero el enemigo es astuto. Entonces, ¿de quién espera la esposa? Pues espera del esposo, no espera de otra persona, porque si el otro se acerca, ese va a ir sin temor y sin miedo. Entonces, amados, eso es muy importante. Debemos de suplir todas las necesidades, y esto yo lo quería traer, pero saben que el tiempo se me fue y me falta mucho, Dios mío. Suplir las necesidades. En Éxodo 21:10 encontramos algo de cómo era el proceso en el Antiguo Testamento, que lo encontramos en Éxodo 21:10. Esto es lindo, hermano. Éxodo 21:10. Dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. En el antiguo pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, pues el hombre podía tener más de una mujer. Pero si la mujer cuando se casaba no le salía virgen, al siguiente día tenía que entregarla. Y eso es bastante profundo y bien dramático eso. Si se comprobaba que esa mujer no había llegado virgen, entonces la entregaba a los padres. Óigase bien, y esa mujer era apedreada. Era tremendo. Pero si no se comprobaba, entonces, que era un invento ahí del esposo, un celo, entonces este hombre tenía que vivir con ella el resto de su vida y proveerle todo lo necesario. Todo lo necesario. Usted puede leer esa historia y puede buscar información en la parte, porque eso es bien profundo. Pero en la ley había una forma de cómo proteger también a las mujeres. Entonces, ahora en nuestro tiempo, ¿por qué yo lo traigo de esta forma? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como cabeza de hogar? ¿No es proveer para la esposa, para los hijos? ¿No es proveer? No somos los responsables de que nuestra esposa, mire amado, si tu esposa, yo te voy a decir algo, si la esposa no trabaja, ¿cuál es la responsabilidad del caballero, del esposo? ¿No es proveerle todo? Así es. Pero qué penoso es, y esto es algo como más íntimo, pero qué penoso es que la esposa tenga que pedirle al esposo hasta para comprar las cosas íntimas que la mujer necesita. Eso es demasiado penoso para un caballero, para un esposo. Si la esposa no trabaja, es responsabilidad de usted proveerle a la esposa las necesidades que necesita. Que la esposa no esté pensando y diciendo, mira, yo tengo que ir y comprar esto, que tenga que llamarle por teléfono, tengo que ir a comprar las cosas de las cosas personales de la mujer. Tiene que llamarle al esposo para hacerle saber. Eso es penoso para un esposo. Eso no debe de suceder así. Si no trabaja por X razón que la familia determina, pues entonces el esposo somos responsables de proveerle. Amén. Así es. Somos responsables de proveerle lo que ella necesita. Amén. Que no esté mendigando, que no tiene que estarle pidiendo que ella tenga acceso a ciertas cosas. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces tenemos algunas cosas en el hogar, en el caso de los esposos, y falta el tema de los hijos, que es más grande, pues lo vamos a dejar para otro día. A veces hay muchos factores en el matrimonio, hablando siempre del matrimonio, hay muchos factores que determinan la paz y la tranquilidad de un matrimonio. Hay varios, pero yo le voy a mencionar. Debe de haber el amor, la comunicación, la sexualidad, la administración del dinero y el respeto. Ahora bien, muchas veces decimos, yo tengo mucho amor, o sea, yo la amo, Dios mío, y todo, y viceversa, el esposo también. Pero ¿qué si no hay comunicación? Si nosotros ponemos una mesa aquí en el centro y tiene las 4 patas y le quitamos un pedazo a una pata, ¿esa mesa se va a quedar fija? No.
aunque estén funcionando 3, pero hay una que está desalineada. Esa mesa, al hacerle así, se va a ir para un lado. Es lo mismo que pasa en el matrimonio. Hay 4 factores que determinan que debe de ser la comunicación, la sexualidad, el respeto y el amor. Y alguno de estos entra la administración del dinero, de lo que yo le estaba hablando al principio. ¿De qué sirve que no haya amor y haya mucho dinero? Imagínense, qué tremendo que tengas todo, una linda casa, un buen carro y que tengas derroche, te vayas para el mall, esposa, y compres todo lo que tú quieras, pero no hay amor. ¿De qué serviría? ¿Verdad que no tendría valor? Pero ¿qué tal si hay amor y no hay dinero? ¿Verdad que también cogíamos en esa parte? Entonces quiere decir que tiene que haber algo acabalado, que tenemos que balancear todo. ¿Por qué razón? Porque a veces que la mujer necesita irse a comprar algunas cositas personales, y si no hay dinero en el matrimonio, entonces eres responsable, caballero, esposo, de proveer todo a la casa. Somos responsables de proveer lo que necesita la esposa y lo que necesitan los hijos. Pero hoy en día muchas personas están tan afanadas en vivir del gobierno. Y esto es algo más personal todavía. Y usted va a decir, pastor, eso no lo diga. Pero es cierto. Y el hombre, como responsable de la casa, se queda viendo televisión o jugando Nintendo, y los hijos necesitando y la esposa necesitando. ¿Por qué? Porque está esperanzado al cheque que le va a llegar del gobierno. ¿Y dónde está la responsabilidad como esposo? ¿Dónde está la responsabilidad de proveer para esa casa, para esa familia? ¿Dónde está la responsabilidad si nos quedamos mejor viendo televisión que hacer lo que nos corresponde, de ir a trabajar, de ir a buscar el alimento para traer a nuestro hogar, para que nuestros hijos vean lo que nosotros estamos haciendo y proveer para la esposa? Mire, esto es grande, hermano, y es una responsabilidad de nosotros tenerla como esposos. No somos responsables de traer el alimento a la casa. Somos responsables de educar a nuestros hijos. Pero viendo la televisión o viendo los programas, yo no es que esté en contra de todo eso, usted tiene que entender eso. Sino yo le estoy hablando de la responsabilidad que debemos de tener, de proveer para nuestra casa. Pero muchos están tan acostumbrados a que la esposa trabaje, y ella es la que tiene que trabajar. No, es la responsabilidad del hombre. Amén. Es el cabeza de hogar. Es el que Dios puso como sacerdote, de que debe de proveer para la casa, para los hijos y para la esposa. Y si aquí, como en este país, trabajamos todos, la esposa y el esposo, pues entonces juntos, cuando lleguen a la casa, se junta todo y se empieza, y hay más bendición. Hay más bendición porque hay más para dónde salir. Pero a veces que la esposa quiere darse una vueltecita, quiere salir o quiere ir para algún lugar y no puede porque no hay dinero. Porque prefiere mejor estar en la casa o con los amigos o viendo Nintendo, jugando tanta cosa hoy en día por no proveer para la casa. Eso es una pena. Eso es una pena para un caballero, para un esposo cristiano. Eso es una pena. Nosotros debemos de ser responsables de nuestra casa. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En el Evangelio no son las cosas, en el Señor las cosas son en orden. En el Señor no son juegos. En el Señor tenemos que ser responsables. Así es de que joven sabe que hay responsabilidades que tener. Imagínense que aquí me falta la responsabilidad de esposa. O sea que, pero el tiempo se nos fue. Yo no quiero quitarle más de su tiempo. Pero como tenemos muchos domingos por delante si el Señor no viene, entonces falta la responsabilidad de la esposa y falta la responsabilidad con los hijos, que es otro tema muy importante. Esta es la responsabilidad solo del esposo. Falta la responsabilidad de la esposa y falta la responsabilidad de ambos en cómo criar y disciplinar a los hijos. Amén. ¿Y por qué yo le traigo esto, iglesia? Porque es importante que la iglesia tenga esto, para que así no perezcamos por falta de conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Lo dejamos hasta aquí, iglesia.
esperamos si el Señor no viene. Gloria a Dios.